Filipenses capítulo 3. Y en lo que encontramos la cita, hermanos, es muy grato verles y ver que también, hermanos, ya hay muchos niños, bastantes niños, entonces habría que cuidar de ellos, hermanos, con nuestro comportamiento, nuestra ayuda para dirigir y por supuesto, los temas que las hermanas cada día hacen para los niños. Eso es bueno. Dice la Escritura, hermanos, ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Solamente hasta allí. Y vamos a seguir aprendiendo de la Biblia, de la palabra de Dios, pero también en particular de este gran ejemplo, hermanos, de este gran hombre, de este gran siervo de Dios, que a través de muchas vicisitudes, problemas, fue Pablo muy leal, muy fiel al Señor, y que hasta sus últimos momentos de vida, hermanos, siempre tomó en cuenta a Dios. Es un hombre que nos deja mucha enseñanza, hermanos, porque fue un hombre muy práctico en la iglesia del Señor. Y ahora, hermanos, dirigiéndose a la iglesia que se encontraba en Filipo, después de haber aprendido con ellos muchas cosas, la ternura, el amor, el cuidado, la humildad, y los filipenses haber aprendido de él, hermanos, un hombre que se dedicó en cuerpo y alma y predicaba con el corazón, predicaba, hermanos, de su interior a quienes lo oían, a quienes tenían el privilegio y la bendición de estar cerca de él. Hermanos, y ahora el apóstol Pablo dice: imítenme a mí, sigan mi ejemplo, hermanos, sigan mi ejemplo. Y si hay alguien con estas características en la congregación, en la iglesia del Señor, también no duden en seguirlo. Síganlo, porque es bueno seguir a alguien, hermanos, con ese ejemplo. Porque también, hermanos, hay malos ejemplos. Y una de las cosas, hermanos, que en el lugar de nosotros, o en el lugar de los filipenses, o en quienes conocieron antes de ser cristiano a Pablo, seguramente tenían sus problemas. Tenían mucho que reflexionar e invertir un tiempo, unos minutos, o quizás más tiempo en que ellos pudieran asimilar que quien fue alguien, un seguidor, quien atosigaba, quien perseguía, quien daba el lugar y estaba presente cuando se maltrataba la iglesia del Señor, era el apóstol Pablo. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo aparece a Pablo en un buen día para el apóstol, para la iglesia del tiempo y para la iglesia en que estamos nosotros, hermanos, porque sería un maestro en la predicación de la palabra. Ese buen día, hermanos, el Señor Jesucristo le dijo a Pablo: Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire la diferencia ahora, hermano. Mire la diferencia del perseguidor de la iglesia, ahora estaba siendo perseguido. Pues este hombre, hermano, este hombre dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le indica, como todos sabemos la historia, bonita historia, para aprenderla, para memorizarla, para vivirla, hermano. El Señor Jesucristo le dice: ve hasta la calle que se llama derecha, y ahí va a haber alguien que te va a decir qué hacer. Entonces, cuando llega Pablo, hermanos, o Saulo en este momento con Ananías, le dice: Señor, ¿no es este el que perseguía la iglesia? ¿No es acaso este hombre tremendo y terrible
inhumano que persigue a la iglesia? El Señor Jesucristo en voz mía diría, sí, pero tú recíbelo, porque me es útil para el Evangelio. Pablo, ya cuando es recibido por Ananías, hermanos, el apóstol Pablo se levanta y empieza a predicar la palabra de Dios después de 3 días. Que él estaba impedido porque sus ojos, porque no podía ver, porque tenía como ciertas escamas en sus ojos, y total que no podía pararse ni ver. Pero una vez que recuperó la vista y cuando recuperó las fuerzas físicas, hermano, él se puso a predicar la palabra. Pero, hermano, cuando el apóstol empieza a trabajar, cuando el apóstol empieza a hacer la obra del Señor, hermanos, él se va a Jerusalén, y allí en el capítulo 9, versículo 26 al 27, él se quiere juntar con los ya apóstoles, con los apóstoles que ya habían comenzado la iglesia del Señor y que iban, hermanos, siguiendo o guiando esta peregrinación, hermanos, de la iglesia del Señor. Los apóstoles dicen, no es este el que perseguía a la iglesia, no es este, dicen ellos ahí en el versículo 26, hermanos, dicen los apóstoles, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo, puesto Pablo iba perseguido por los judíos, hermanos, y luego en su caminar, dice, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándolo de noche, le dejaron lo bajaron por el muro, descolgándolo en una caseta. Lo que quiero que veamos es esto, hermano. El versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Pudieron haber dicho muy fácil, hermano, aunque ya era muy conocido de la iglesia en Filipos. ¿Imitarte en qué? ¿Imitarte en qué? Si los antecedentes que tienes como persona es de un perseguidor, es de un contrario de la iglesia del Señor, ejemplo en ti, Pablo. Y eso es lo que quiero, hermanos, que veamos. Primero, ¿qué ejemplo, hermanos? Es una persona que tiene el tipo y que tiene las características de ser un modelo a seguir. Ejemplo, hermanos, como les dije, ¿es para bien o es para mal? Porque yo no dudo que el apóstol Pablo, cuando perseguía a la iglesia, no tenía seguidores. Seguramente que los tenía. Y uno de estos seguidores pudo haber sido las autoridades que daban la aunencia o la autoridad para que Pablo persiguiera a la iglesia. Pues estos pudieron haber sido seguidores de Pablo, porque daban la autoridad para que siguieran con estas atrocidades en contra de la iglesia. Y la pregunta, hermanos, sería, ¿por qué seguir tu ejemplo, Pablo? ¿Por qué seguir? Y dicen que el que ofrece, hermanos, siempre busca ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué voy a ganar o qué voy a seguir? Y Dios, hermanos, yéndome al extremo, Dios cuando nos da es que nos va a pedir. Siempre, hermanos. Dios nos da, pero nos va a pedir. Siempre. Que estemos en la gloria, sí, pero hay que ganarla. Recibimos bendiciones grandes de Dios, sí, pero administralas, compártelas con los demás. Dios es así. Dios, hermano, nos dio la vida eterna a través del bautismo y el perdón de pecados, pero no vuelvas a pecar. Le dijo a la mujer samaritana, vete y no peques más. Siempre nos va a pedir. Dios nos da. Eso tengámoslo en cuenta, ¿no?
que cuando recibamos bendiciones de Dios, estas sean espirituales o materiales, Él nos va a pedir. Siempre. Bueno, en el caso del apóstol Pablo, ¿por qué seguir el ejemplo del apóstol? Bueno, con los filipenses en lo particular, ellos tenían por qué seguir al apóstol Pablo. Por la estrecha relación. ¿Por qué seguir a Pablo los filipenses? Por la estrecha relación que tenía Pablo con esa iglesia, con esa congregación, con estos hermanos. Y Pablo, hermanos, por lo que leemos en sus cartas, es una de las iglesias, hermanos, que él amaba tanto. Y que, como Jorge bien decía en la mañana, no había que reprocharle a la iglesia de Cristo. Era una iglesia ejemplar. Y Pablo, hermanos, con esta iglesia ejemplar tenía una relación de amor, de amistad, de confianza muy estrecha, muy cercana. Como debe de haber, hermanos, en toda la iglesia del Señor y particularmente en cada congregación, debe de haber esa estrechez, hermanos, de cristianos, de hermanos, de hijos de Dios. Que sigamos sintiendo la necesidad de otro, que sigamos compartiendo la tristeza de otro o de otros, pero que también la sonrisa salga a flor de labios, hermanos, cuando hay gozo en la congregación. Por eso, hermanos, cuando se tiene esta forma de vivir, cuando se tiene esta forma de sentir, hermanos, va a haber algunas dificultades, porque somos humanos, porque dirían los acompañantes del Señor Jesucristo, la carne es débil. Sí, pero no que llegue la sangre al río, como coloquialmente se dice. Que haya discusiones, que haya desacuerdos, que haya puntos de vista, pero todos, hermanos, finalmente canalizados al bien común. Todos. Porque no podemos tener diferencias. No puede haber no debe de haber una congregación que tenga dificultades, que tenga contrariedades, que ya se hagan añejas algunos argumentos y algunas cosas y algunas maneras de vivir. Pablo no tenía eso con los hermanos en Cristo. Ellos, hermanos, eran una sola carne, eran una sola vida, eran un solo pensar, eran un solo sentir. Mire, hermanos, ¿por qué la estrechez? Porque Pablo les daba, hermanos, evidencias. Volvemos a Filipenses. Si usted se fue a Hechos capítulo 9, vamos a volver a Filipenses capítulo 3 y capítulo 1 de los Filipenses, y vamos a ver la estrechez del apóstol. Dice la escritura allí en el capítulo 1, versículo 8. Dice, porque Dios me es testigo. Por eso era digno de ejemplo. Porque Dios es testigo cuánto los amo. Porque Dios es testigo cuánto me preocupo por ustedes. Porque Dios es testigo que no ceso de orar todos los días que me acuerdo por ustedes. Porque Dios sabe que los amo. Dice el apóstol, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Firma Dios y firma Cristo. Así los amo. Con el entrañable amor de Dios que sale del corazón, del sentimiento y del alma de hacer el bien con amor. Dios, el Dios que puso a su Hijo Jesucristo y el Hijo que fue por amor a nosotros, por ese amor que les tengo. Por eso soy digno de que me sigan como ejemplo. Porque los amo. Y si hay alguien que me ame, indiscutiblemente que yo no dudo en seguir. Yo no dudo en creerle. Yo no dudo, hermanos, en que Él me llevará, o Él, o ellas, o la iglesia me llevará a un puerto. No dudo en seguirle.
apóstol Pablo está dando evidencia del estrecho amor que tiene para con los hijos. Pero también, hermanos, el apóstol Pablo pone en la mente de los Filipenses, capítulo 4, versículo 10 al 11. Dice la Escritura: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Miren la estrecha comuna entre ellos. El apóstol Pablo sabía que los filipenses no había llegado su ayuda económica porque algo había pasado. Porque el apóstol Pablo, hermanos, no se dirigió a ellos reclamándoles la ayuda, reclamándoles el apoyo y diciéndoles en ese reclamo: mira que me he pasado días y noches sin comer por causa de ustedes. No es que les faltaba tiempo, hermano. Es que les faltaba tiempo. Ahora bien, no se preocupen. Qué bueno que ya reanudaron la ayuda económica. Pero no se preocupen, hermanos míos, amados en el Señor. Ya aprendí a vivir en escasez y aprendí a vivir teniendo. A las dos cosas, hermanos, el apóstol Pablo había aprendido. Y nosotros debemos de aprender, hermanos, que no siempre vamos a tener de sobra o vamos a estar solventes de todo. No hay ocasiones, hermanos, que hay que esperar en el Señor o en el amor y la ayuda de los hermanos. Pero nunca hablar en contra. Es que no me han visitado, es que no me han ayudado. Hermana, hermano, acérquese, pero que no falte el alimento, que no falte comida. Porque era lo que el apóstol Pablo no pedía para sus gastos de algunas costumbres que él tenía, para un gusto, para un extra en su vida. No, él aprendió a vivir teniendo en abundancia y aprendió a vivir estando en escasez. La estrecha relación. Por eso los filipenses, ni qué preguntarle, hermano. Por eso el apóstol Pablo decía con mucha confianza a los hermanos en Filipo: imítenme a mí, háganlo, no se van a equivocar. Ahora a nosotros nos queda eso, hermano, para aprender de la iglesia de Filipo, pero también para aprender de Pablo. Porque el apóstol Pablo diría en una ocasión: es que yo no quiero ser apóstol, no quiero serlo. Llegaba hasta las últimas consecuencias y esforzándose, hermano, y poniendo de sus fuerzas y de su conocimiento para salir adelante en las necesidades económicas. Pero él graboso no quería ser. Entonces aprendemos de ello, hermanos, y la verdad, hermanos, que esta muestra de amor, porque no se puede decir de otra manera, es digna también de gente. ¿Cómo se amaban mutuamente, hermano? ¿Cómo los filipenses o la iglesia o la congregación que estaba en Filipos amaba a Pablo? ¿Cómo lo consentía y cómo lo consideraba? ¿Cómo entendía que él necesitaba de la ayuda de la iglesia? Y cómo Pablo, hermano, no quería ser gravoso con los filipenses, porque él dice: no se preocupe, yo no quiero ser motivo de su preocupación, porque ya tienen las propias. No se preocupen, ya aprendí a vivir así. He aprendido a vivir con mucha holgura. He aprendido a vivir teniendo, pero también he aprendido a vivir a no teniendo. Y así hay que aprender como hijos de Dios, porque a veces forzamos al Señor. He pedido, Señor, y no suples mis necesidades.
Pero el Señor, hermanos, nos bendice y nos bendecirá siempre en gran manera. Pero cuando se haga la grandeza de su voluntad. Y Dios, hermanos, cuando nosotros aprendemos a vivir, a organizarnos por lo que tenemos, por lo que en nuestro salario hay, hermanos, esa es una bendición de Dios. Eso es aprender de Dios. Aprender viviendo así, como Dios me pide. El apóstol Pablo lo experimentó. ¿Por qué seguir tu ejemplo, Pablo? Bueno, porque me he preparado no solamente para tener, no solamente para no tener, no solamente me he preparado y con amor para ustedes, orando cada que estoy, están en mi mente y en mi corazón, sino que también he aprendido a vivir o a morir. También he aprendido. Por eso, el apóstol Pablo pone las cartas ahí y las tablas de conocimiento y de su persona para que los filipenses siguieran su ejemplo. Versículo 20 del capítulo 1, hermano. Dice la Escritura. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. O por mi vida, o por mi muerte, será digno de ejemplo. De todas maneras, en cualquier condición o en cualquier fin, Cristo va a ser glorificado en mi cuerpo. Dice, sea por vida o sea por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo no ser digno de ejemplo? Si todo estaba relacionado, canalizado en Cristo Jesús. Si vivo en mi cuerpo, si muero en mi cuerpo, de todas maneras Cristo será glorificado. De todas maneras. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo el Señor. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Este es ejemplo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, por lo cual es mucho mejor. Para quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. No tenía otro pensamiento. No quería vivir para disfrutar su riqueza. No quería tener más vida para ser una persona fuerte y longeva que no quería dejar este mundo. Estar con Cristo, dice Pablo, es muchísimo. Pero estar con ustedes, igual siento, igual quiero, igual soy, igual estoy a gusto. Las dos cosas. Estoy bien metido para mí. Digno de Dios. ¿Por qué imitarte, Pablo? Pues por eso y por miles de cosas que habríamos de aprender. Pero no terminaríamos en mucho tiempo. ¿Por qué seguirte, Pablo? Porque dejé ejemplo. Porque ya hay otros que viven así en la iglesia. Si algunos son como yo, si algunos hacen lo que yo, si algunos proceden como yo, si su pensamiento está en la iglesia, también sigan. En el tiempo de los filipenses y en el tiempo de reservas territoriales, son dignos de seguir. Porque dejó ejemplo la cosa. Por eso, hermano, por eso y por muchas cosas, el apóstol Pablo abría su boca con toda libertad y ponía en las mentes y en los corazones de los filipenses, hermanos, que era digno de confianza, que era digno de seguirlo, que era digno de imitarlo. Y llegar a imitar al apóstol Pablo
no exagero, era vivir como Él, hablar como Él, caminar como Él, pensar como Él y tener los propósitos y planes como Él. Así. Porque alguien que imita a alguien, no solamente lo imita en sus ademanes y en su conducta y en todo esto, sino hasta en la manera de caminar. Hay muchos imitadores por ahí. Que si hay algo que los caracteriza, hermanos, es que hacen esa, no me acuerdo la palabra, pero sacan de la imitación a alguien en los pasos, en la manera de hablar. Hay una palabra que se da, pero no estamos aprendiendo eso, solamente como ejemplo. Pero si hay alguien que imita a Vicente Fernández, camina como Vicente Fernández, por decirlo. Y si un hijo imita al padre, lo imita en todo. En sombrero, en corbata, se pone las botas, comienza poniéndose los zapatos e imita a su papá. Y hay quienes, hermano, hablamos como nuestro padre, tosemos como nuestro padre, porque lo imitamos. Porque nacimos desde pequeños al lado y a los pies de nuestro papá. Y el apóstol Pablo nació espiritualmente a los pies de Jesucristo. Y nació académicamente a los pies de Gamaliel. Era un hombre muy letrado, era un hombre muy sabio, era un hombre muy sensible y era un hombre y llegó a ser un hombre de los más humildes que tiene la historia de la Biblia. Por eso es bueno imitar al apóstol Pablo. ¿Por qué seguir tu ejemplo, Pablo? Versículo 13, en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 13. ¿Por qué seguir tu ejemplo, Pablo? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Hermanos, por estas declaraciones de no ser engreído, de no ser vanaglorioso. ¿Por qué seguir ese ejemplo? De no ser soberbio, de no ser el que sabe todo, de no dejarles a ellos en el pensamiento porque sé todo, porque vi a Cristo, porque estuve trabajando de esta y de otra manera, porque fui perseguido. No, dice el apóstol Pablo, dice, porque yo no pretendo haber alcanzado lo que persigo, todavía no. Por eso y por las cosas, hermanos, que nosotros aprendemos del apóstol Pablo. Versículo, hermanos, 18. ¿Por qué seguirte, Pablo? ¿Por qué? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz. Por eso, por prevenir, porque hay muchos también que pueden ser ejemplo, pero mal ejemplo. Porque hay muchos hermanos que son enemigos de la cruz, porque son enemigos de Cristo, porque son enemigos de la iglesia, porque son enemigos de la vida eterna, porque son enemigos de la esperanza viva que está en los cielos. Por eso, porque hay muchos incircuncisos, digo yo, que andan por ahí, que son enemigos de la cruz del Señor. Y pensemos, hermano, cuando alguien se constituye o se considera o se hace enemigo de la cruz, hermano, de cuántas cosas se hace contrario y enemigo del Señor Jesucristo. ¿De cuántas? ¿No cree en su naturaleza divina? ¿No cree en su nacimiento terrenal? ¿No cree en los problemas y dificultades y problemas que tuvo en esta tierra? ¿No cree que anduvo entre el pecado sin pecado? ¿No cree que es el Hijo de Dios mismo en la tierra? No cree, porque son contrarios a la cruz de Cristo. No creen. No creen en sus padecimientos. No creen en sus lágrimas. No creen en el dolor de su cuerpo.
no creen en el dolor de su alma, no creen en el dolor del abandono, no creen en la cruz de Cristo. No creen en Cristo. Y está hablando, ¿no?, de cristianos, dando un mal ejemplo adentro de la iglesia, que son contrarios a lo que ellos mismos aceptaron voluntariamente, que es el perdón de pecado. ¿Los hay? Sí. Sí, los hay. Entonces, hermano, el apóstol Pablo tiene mucho por qué decirle a los hermanos de Filipo que es digno de él. No lo dijo al azar, no lo dijo por emoción el apóstol, lo dijo con evidencia. Lo dijo porque había que lo respaldara en cuanto al caminar en la obra del Señor. Dios le dijo a Habacuc, ¿estabas tú? Cuando Habacuc se echó un sermón en contra de su vida, no de Dios, en contra de su problema actual, y estaba sufriendo, y estaba viendo injusticia, y estaba viendo escasez a Habacuc, y le dijo al Señor, ¿hasta cuándo actúas, Señor? Y Dios lo dejó que hablara, y luego le contestó, ¿estabas tú cuando le puse las compuertas a los mares? ¿Estabas tú cuando le puse la crina a los caballos a los animales? ¿Estabas tú? Por mí. El Señor le dio una lista de evidencias a Habacuc. ¿Estabas? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Estabas tú? Dijo. Entonces reflexionó Habacuc y le dio la gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando estaba poniendo evidencias vivas en los filipenses, y el apóstol es vida también, para que si había alguien que osara reclamarle, ahí estaba el apóstol en vida todavía. Porque así sucede. Cuando muere una persona, dicen tan bueno que mientras que en vida yo andaba atrás de él diciendo que era esto y que era aquello. Pero una vez muerto, qué bueno era. No, dijo el apóstol Pablo, si hay algo que me quieran reclamar, aquí estoy. Pero esto y esto es la evidencia que da confianza a que me imiten, a que sigan bien. Hermanos, ¿por qué seguirte, Pablo? Si tienes un antecedente muy desastroso. Porque tienes un antecedente que da miedo. Los apóstoles dijeron, hermano, los cercanos al Señor Jesucristo dicen, no, pues le tenemos miedo a este individuo. Pero siempre hay el medio que pone Dios, y Dios puso a Bernabé para que, tomado de la mano el apóstol Pablo, pudiera entrar, dice la Biblia, y salir de la comunión, de la amistad de los apóstoles. Y después sería lo que estamos leyendo ahora. ¿Por qué seguirte, Pablo? Bueno, nos vamos a salir un poco de los filipenses y vamos a ir a la primera carta que escribe Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 1. ¿Por qué seguir tu ejemplo? Bueno, pues ahora el apóstol Pablo va a poner punto final, y como dijeran, la cereza en el pastel. El apóstol Pablo dice allí en la primera carta que le escribe a Timoteo, versículo 12 al 13, dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Por qué seguirlo? Porque el mismo Dios no solo lo recibió, no solo lo perdonó en Cristo Jesús, no solo lo salvó,
sino lo puso en el ministerio. Me perdonó, me salvó y me usó para predicar el Evangelio y así alcanzar más almas para Cristo Jesús. Si la evidencia que les di es personal no los convence, a ver si Dios los convence. Porque Él me fortaleció. Él me recibió. Él me perdonó. Él me salvó. Y Él me usó para que gane más almas predicando el Evangelio. Esa es la cosa. Por eso, nada más por eso. Pero también, hermanos, ¿por qué imitarme? Bueno, pues porque tenemos un final muy parecido. Por eso, imítenme por eso. Porque el que no haga otro camino. Y sin dejar, no dejemos de pensar que estamos hablando del apóstol Pablo. Él está haciendo sus cartas de presentación sin dejar a un lado a Dios y a Cristo. Estamos hablando de Pablo. Como hablar de un cristiano a quien se puede imitar en la iglesia en la que estamos. Dice el apóstol, ¿por qué imitarme? Porque tenemos un mismo final glorioso. Por eso la imitación. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20. Dice la Escritura, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al de Él. Cuerpo de gloria, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por eso, dice el apóstol Pablo, por eso sigan. Porque el final es glorioso. Porque finalmente de ahí esperamos a nuestro Señor Jesucristo, de la gloria. Porque finalmente Él transformará este cuerpo y va a ser tan parecido, tan igual al cuerpo de nuestro Señor Jesús. Por eso, imítenme. Por eso, síganme a mí, no duden. El apóstol Pablo nos estaba llegando al final de lo que habían de ser los filipenses y de lo que habíamos de ser nosotros cuando seguimos este ejemplo tan bueno, que nos lleva a la gloria, que nos lleva a la conversión de un cuerpo espiritual semejante al de Cristo Jesús, que nos lleva a la gloria donde también estamos esperando por segunda vez a nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Por eso estoy aquí. Pero también, hermanos, el apóstol dice allí en el capítulo 9, ¿por qué imitarme a mí? Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, pero sí el versículo 9 dice así: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Por qué imitarme? ¿Por qué aprender lo que oíste de mí? ¿Por qué? El apóstol Pablo dice, porque, hermanos, practicando, viviendo, siguiendo este ejemplo, hermanos, del apóstol Pablo, traería la paz. Una paz que se consigue solamente en nuestro Dios. Una paz que no da el mundo. El Señor Jesucristo dijo así: mi paso os dejo, mi paso os doy. No doy la paz como el mundo da.
No es así. Es una paz duradera, eterna, tranquila, una verdadera paz. Por eso el apóstol Pablo decía, imítenme a mí, imítenme a mí. Tiene sentido, hermano. Sentido común la enseñanza del apóstol Pablo. Es digno de aprender paso a paso, porque sería muy tardado, ¿no? Ir desglosando todos estos textos y todas estas ideas del apóstol. Sería muy tardado ir punto por punto, pero si nosotros leemos lo que el apóstol dice, ¿por qué? A ver, ¿por qué te voy a imitar yo ahora, en mi tiempo, en mi siglo, con mis problemas, con la cultura, con el tiempo de ahora? ¿Por qué te voy a seguir? Y la verdad que vamos a encontrar algo muy provechoso, hermano, que tiene mucho sentido la enseñanza del apóstol Pablo. Porque no solamente para el cristiano, sino también para aquel que no es cristiano. El apóstol Pablo se rehusaba, y no solamente eso, sino que perseguía, amedrentaba, lastimaba a la iglesia. Puede ser uno de los mejores cristianos que la Biblia, y digo mejores en su área de trabajo. Uno de los mejores cristianos, hermanos, que la Biblia nos presenta, nos registra. Y así a los amigos que no son cristianos ahora pueden llegar a ser unos grandes hombres de Dios. Unos grandes hombres en la predicación. Unas grandes mujeres en el servicio. Unos grandes jóvenes sirviendo y preparándose para hacer la voluntad de Dios. Pero eso necesita tomar la decisión. El apóstol Pablo cuando lo encontró el Señor Jesucristo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el Hijo. Y el apóstol Pablo dijo, de aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, lo que el Señor Jesucristo quería que fuera un hombre nuevo. Un hombre nuevo. Un hombre alejado de todo lo que estaba haciendo, que sintiera después la persecución, porque el Señor Jesucristo dijo, este me es útil para el Evangelio. Y predicar el Evangelio en tiempo de Pablo y en tiempo de nosotros, hermanos, tiene persecución. Distintas, pero las hay. Sí las hay. Un evangelista que es su ministerio predicar el Evangelio, se remonta a las selvas, a los desiertos, y esa es su predicar el Evangelio. Y hace y vive como los primeros apóstoles, aquellos de Marcos capítulo 15. Aquellos que el Señor Jesucristo les dijo, lleven alforjas, carguen con lonche, porque van a reconocer apenas los caminos. Cuando estos evangelistas, hermanos, conocieron los caminos y tuvieron experiencia e hicieron historia en su caminar, dijo, ya no lleguen. A donde quiera que lleguen, recibirán alimento. Bueno, esa es una manera de subir de una evangelista. Comer lo que te dé, hasta lo que tú estás acostumbrado. Comer que haga daño a tu vientre, a tu estómago, pero eso es sufrir. Eso es un verdadero hombre. Entonces, hermanos, pero también es como le digo a los que están con nosotros, que vienen, que son nuestros amigos ya, nuestras amigas, los hijos suyos son nuestros hijos, necesitan, amigos, adherirse a las filas del ejército de Dios. Eso lleva a un proceso. Es arrepentirse. Es arrepentirse de los pecados de la vida actual. Confesar a Cristo con su boca y ser bautizado para el perdón de sus pecados, para recibir el don del Espíritu Santo. Y aquí hay agua del diario. ¿Qué impide que se bautice? Pues solamente su decisión, su voluntad.
Pero la invitación, ahí está. Para nosotros, hermanos, para seguir el ejemplo, que sigamos leyendo, conociendo al apóstol Pablo en su obra redentora, pues no redentora, pero sí de evangelismo, ¿no? De sufrimiento, de gozo, de satisfacción, de problemas, para seguir su ejemplo. Para los amigos que damos nosotros, hermanos, amigos, de ser un hombre hermano. Cuando el apóstol Pablo fue bautizado por Ananías, él se levantó y siguió su camino. E hizo los cambios que debería de hacer. Y uno de los cambios que dejó fue, o dejó de tener y de vivir, de pensar y de hacer, fue todo aquello que podría estorbarle, que él consideró, nadie lo forzó, que él consideró que era basura. Y lo dejó. El que no es cristiano, el mundo, por más bien que se lleve con el mundo y el mundo con usted, siempre será basura. Siempre. Porque es un mundo de pecado. Es un mundo incierto del cual. Pues no incierto, es más bien muy cierto que el mundo, cuando uno lo sigue, siempre tiene un final no bueno, no grato. Pero cuando alguien sigue el camino de Dios y limpia su vida, limpia su alma en Cristo Jesús, siempre será un hombre y una mujer nueva para ocupar el lugar que Cristo fue a preparar para nosotros allá en la eternidad. Que Dios nos bendiga, hermanos, para no solamente seguir el ejemplo de Pablo, sino para reconocer y hacer lo que Pablo hizo y ser nosotros un buen ejemplo. Dios les bendiga.